Hola a todos, bienvenidos a High Performers. Este es un podcast de H Sports. Y ahora tenemos un episodio futbolero completo. Acuérdense que nos pueden escuchar en sus plataformas de audio, en Spotify, en Apple y también Facebook en su canal, en nuestro canal de YouTube, que se pueden suscribir y seguirnos. Y para El Salvador, en Tigo Sports. El día de hoy tenemos invitados a Gerson Pérez, entrenador en el Chicago Fire, y a Tomás Fonseca, exfutbolista profesional y analista en Tigo Sports Costa Rica. Bienvenido, Gerson. ¿Cómo está todo allá en Chicago? Gracias, Diego, por tenerme. Todo muy bien. Estamos aquí a media temporada trabajando y disfrutando del verano aquí en Chicago, que es muy lindo. Qué bien, Gerson. ¿Cuántas anécdotas y cuántas experiencias que vivimos, tanto buenísimas como otras que quedarán ahí para nuestros recuerdos nada más con la Federación de El Salvador? Tomás, crack, analista, conocedor de fútbol, como pocos. ¿Cómo está todo en San José, Costa Rica? ¿Qué tal, Diego, Gerson? ¿Cómo están? Un gusto en saludarlos. Bueno, te corrijo, estoy en Alajuela. Yo no vivo exactamente en San José, en la capital, vivo en Alajuela, cerquita del aeropuerto. Todo muy bien acá también, masticando y saboreando lo que fueron las eliminatorias. Y para Costa Rica la venidera Copa América, porque sigue el proceso al mando de Gustavo Alfaro con esta posibilidad y esta vitrina que es esta instancia competitiva que no es habitual para CONCACAF y que tenemos la posibilidad de participar en este torneo tan prestigioso de Conmebol como es la Copa América, que se va a desarrollar en Estados Unidos. De acuerdo. Y vámonos ya al grano, ¿no? Este episodio está enfocado en analizar cómo le fue a los países de Centroamérica en estos primeros dos partidos de eliminatorias hacia 2026. Empezamos en orden por grupos. El grupo A, Honduras, el único de Centroamérica que está ahí, con Antigua Barbuda, Cuba, Bermuda e Islas Caimán. Reinaldo Rueda, con este proceso que, bueno, se enfrenta a Costa Rica en el repechaje a Copa América, puede estar en ese partido en Dallas, y Honduras, Gerson, un poco diferente a lo que la pudimos ver en la octagonal y a los rivales que nos enfrentamos, pero con jugadores que casi son los mismos. Voy a empezar ahorita con Tomás y después voy con Gerson. ¿Cómo has visto a esta Honduras que perdió ese repechaje con Costa Rica y enfrentar ahora un poquito fresco esas primeras fechas y esas primeras jornadas? Mira, te lo voy a dividir en dos el análisis, porque tal vez un poco el proceso de Rueda era muy bueno, con el asterisco que le implicó quedar afuera de la Copa América en el repechaje, de hecho con un montón de bajas, que eso también hay que ponerlo no como excusa, pero sí como una cuestión descriptiva, explicativa, no menor. Y el ciclo de Rueda pensé que en algún momento podía tambalear por la urgencia resultadista que impera en estas latitudes, por la crítica que hubo de perder un partido tan importante en un clásico contra Costa Rica. Y me parece que el activo de darle continuidad al proceso, al proyecto, como dijiste vos, me parece algo positivo. Ahora bien, por otro lado, es un impacto y un golpe eso, porque en las arcas de la federación golpea, en la cuestión deportiva golpea, y creo que Honduras, pese a todo ese torbellino que le provocó quedar eliminado, arranca la eliminatoria de una forma correcta. Quiero ser mesurado en el elogio y también mesurado en la crítica. Mesurado en el elogio porque los rivales que tiene son muy menores. Vamos a ser sinceros, creo que esto lo vamos a repetir constantemente durante todo el episodio. En la mayoría de grupos. Sí, es inevitable y ineludible conversar de cada equipo que vayamos a hablar, poniendo como telón de fondo que hay equipos que son casi que amateurs y casi que hasta pintorescos, por no ponerle otro adjetivo calificativo. Entonces, en ese contexto, Honduras cumple, Honduras gana, pero para mí no brilla. Y ahí es donde pongo la crítica, también mesurada, porque un equipo que gana los dos partidos, que hace 9 goles, criticarlo desmesuradamente tampoco es honesto. Pero contra rivales de un relieve muy menor, tal vez esperaba una versión un poco más alegre, un poco más vistosa de Honduras, que al final cumple, mantiene el ciclo vivo, porque un empate creo que contra un rival como Bermuda hubiese sido catastrófico, pero no, termina sacando un saldo de 2 victorias en el inicio y sacando un poquito ese ruido que había después del repechaje con Costa Rica. Pero creo que cumplió, ganó, pero no brilló. De acuerdo. Gerson, de tu lado, me acuerdo de habernos desvelado y trabajado con reportes de scouting de Honduras y nos preocupaba el talento que tiene esta selección de Honduras. Tantos jugadores en la élite con clubes
que compiten a un altísimo nivel desde Liga Española, Liga Francesa. Tenés jugadores que tienen además una buena combinación de jerarquía y jugadores relativamente jóvenes. ¿Cómo viste a Honduras de tu lado, Gerson? No, mira, creo que una selección que como dijiste, no conocemos bien, hemos visto bastante, especialmente los casi 3 años que estuvimos allá en El Salvador, empezando con esa sub-23 que tenía en el Preolímpico, que tuvieron jugadores como Edwin Rodríguez, que subieron, Edwin Maldonado, Denis Maldonado, digo, y una selección con mucho talento. Como dijiste, el grupo de ellos un poco accesible, ¿no? Creo que Cuba es el equipo ahí que te va a pelear un poco más. He platicado con pues varias gente que está trabajando un poco con jugadores de Cuba y sí están desarrollando talento, usan mucho pues, la parte de Florida, Miami, lo que tienen. Pero como dijiste, ¿no? Honduras creo que con el talento que tiene se espera que saque estos partidos un poco más fácil de lo que han hecho en papel. Creo que pues viviéndolo, creo que en papel se ve fácil el partido, ya que lo juegas es otra cosa, el rival te juega, te pelea, a veces si se te tiran atrás puede costar pues meter goles a veces cuando tienes esa presión a veces de golear, pero creo que con Honduras, mira, hablamos del partido de Costa Rica, la eliminatoria que tuvieron el Mundial pasado. Para mí el talento está, y veo yo que a veces falta un poco de ese esfuerzo extra, ¿no? Y a veces lo ves en equipos que tienen mucho talento, que no están tan acostumbrados a ver ese plus o ese extra o correr un poquito más, a ganar una pelota. Porque, bueno, digamos nosotros que jugamos allá contra ellos y jugaron en el Cusca, son jugadas a veces que uno sentía que ellos podían adelantarse, pero si le ganas, llegas a la pelota primero o compites bien en las pelotas divididas, se le puede hacer buen partido. Yo creo que a Honduras, creo que eso le falta, pero talento así como Costa Rica, pues pienso que lo tienen y creo que en ciertas posiciones tal vez más, pero creo que en esos partidos, digamos, Costa Rica, sentí que Costa Rica tuvo un esfuerzo mayor y un sacrificio que creo que genera pues que saquen ese partido. Perfecto. Sí, yo considero de mi lado que Honduras siempre va a ser un candidato, siempre va a competir y que a veces vamos a tener unos Honduras un poco más lúcidos, otros como en la octagonal que tenían una cantidad de talento y jugadores y que no pudieron conectar, que no estuvieron finos, que por diferentes razones no estaban, pero bueno, este es un nuevo proceso y como dijo Tomás, me quedo con esa parte, ¿no? Hay que ser mesurado con resultados porque también las referencias con las que podemos medir o analizar no necesariamente son rivales de peso o todavía no es partidos directos para poderse meter al Mundial. Ahora, Grupo B, Costa Rica, donde tenemos aquí Tomás para analizar este relevo generacional que hace unos meses con un amistoso en El Salvador tuve una plática contigo de cómo se perfilaban algunos jóvenes a meterse a esta eliminatoria, a meterse en estas convocatorias finales, a jugar Copa América y bueno, ya unos meses adelante estamos viendo jugadores que están siendo realidad, que Gustavo Alfaro, aunque haya sido criticado en sus primeros días y en su inicio, creo que ha ido ganando credibilidad a base de resultados y formas. ¿Cómo viste a Costa Rica en estos primeros 2 partidos, Tomás? Sí, comparto, me voy a quedar con lo último que dijiste, las formas, las maneras. Tener un cómo y a qué juega es tal vez el mayor dividendo que adquiere después de estos meses de trabajo. Por ejemplo, definió ya que es una línea de 5. Es un 5-2-3 o un 5-4-1, incluso un 3-4-3, pero siempre 3 centrales y 2 laterales volantes y un doble contención van a ser la tónica. Y vos a partir de tener esa idea ordenadora, esa matriz, es que empezás a buscar los jugadores y las características. Eso por un lado. Después hay otra palabra que a mí me gusta utilizar para estos últimos meses del ciclo Alfaro, que es continuidades. Porque si hablamos de una continuidad en el sistema, también hay una continuidad en las formas, que es mucho de vértigo por afuera, de extremos que se cierran para liberarle los callejones a los laterales volantes, de un número 9 como Ugalde, que es nominal pero que muchas veces desciende para juntarse a jugar en corto,
de siempre tener un contención que verticalice sus movimientos y otro que quede más posicional enfrente de los centrales generando equilibrio. Hay ciertas regularidades y patrones que se empiezan a ver en el equipo Alfaro que me parece que son interesantes de destacar. Y hay otra más, que viene a colación de lo que decías vos y lo que hablábamos la otra vez después del amistoso con El Salvador. Muchos jóvenes. El promedio de edad es de casi que 24 años. Y estoy metiendo en la ecuación a Joel Campbell, a Francisco Calvo, jugadores de más de 30 y que tal vez son los de más experiencia. Si uno tachase en un juego hipotético de aritmético a esos jugadores tan grandes, encontrarías que el promedio desciende drásticamente. E incluso te diría con un dato estadístico, sacando a ellos dos, ninguno pasa los 20 partidos jugados con la selección. Entonces, evidentemente, Alfaro metió mano en los jóvenes, en el talento que va apareciendo, y sin miedo, porque el otro día Andy Rojas, en el inicio de la eliminatoria contra San Cristóbal, el futbolista herediano, 18 años, hace un gol. Y ahí hay un montón de jugadores que después podemos mencionar, que son jóvenes y que van haciendo sus primeras armas en la selección y ya son parte del proceso. Ahora bien, también hay que señalar que esto no tiene que ver solamente con una cuestión de documento, sino también con una identidad que le quiere imprimir Gustavo Alfaro a su equipo, que es un equipo más dinámico, más intenso, de recorridos más largos, de vocación física y colectiva mucho más generosa, y para eso necesitas juventud. Obviamente que siempre necesitas líderes, necesitas jugadores grandes que te comanden el proceso, que asuman la presión, que pidan la pelota en momentos candentes, pero para la idea general de Alfaro, que es intensidad, dinámica, ida y vuelta, entrar y salir de la presión, entrar y salir del bloque, juntarse a jugar con mucha movilidad y con mucha explosividad, necesitas piernas frescas, y las piernas frescas te las dan los chicos jóvenes. Entonces me parece que va por ahí un poco el tema de Costa Rica de continuidades. Y como para ir cerrando y haciendo puente con la eliminatoria, a tal punto Alfaro le quiere dar continuidad a ciertas ideas que incluso contra rivales muy menores, como fueron San Cristóbal y Nieves, al que se le ganó 4-0 de local, y Granada, al que se le ganó 3-0 de visitante, Alfaro mantuvo la línea de 5. Que uno podría decir, bueno, es defensivo, bueno, contra estos rivales arriesguemos un poco más. Y el libreto y el guión no cambió, porque él entiende que tiene que darle basamento y muchas horas cancha a la idea. Tratar de no cambiar muchos según el rival de turno, porque hoy lo que tiene que afianzar es ciertos conceptos. Y por eso creo que me pareció bastante elocuente que contra rivales muy menores, igual por momentos era un bloque bajo, una línea de 5 bien firme con dos contenciones y extremos uniéndose al bloque para un 5-4-1. Y uno dice, si uno no conoce nada del contexto, dice 5-4-1 contra San Cristóbal y Nieves, es una locura de local. No, tiene que ver con afianzar ciertas ideas. Y después está el momento de atacar, de agredir, de soltarse en ataque. Pero bueno, busca eso y creo que algunos activos y algunos dividendos se está encontrando. Lo que pasa es que, de vuelta, sigo con la palabra mesura y equilibrio porque lo que viene enfrente para Costa Rica es la Copa América y juega contra Brasil, Colombia y Paraguay. Entonces va a tener que reforzar mucho la parte defensiva y tal vez sí ajustar cuestiones del guión frente a rivales de un fuste muy alto. Costa Rica pasa de jugar con una diferencia de 15 días contra el puesto 175 del ranking a contra top 10 o top 3 o top 4, la élite. Bueno, esa asimetría de rivales la va a tener que ajustar. De acuerdo. Y ahora con Gelson, hablando de ese cambio generacional, ¿no? De primera mano nosotros pudimos vivir y prepararnos para jugar contra Costa Rica en la octagonal, a donde este cambio generacional todavía no se había dado. ¿Qué diferencias, Gelson, puedes ver en la Costa Rica que tuviste que preparar partidos en octagonal recientemente en la última Copa de Oro a esta Costa Rica de Gustavo Alfaro ahora? No, mira, creo que esa idea de, cuando me imagino entra el profe Alfaro, de cómo los traía Suárez, línea de 5, 5-4-1, 5-2-3, por ahí a veces, creo que fue algo que les vino bien, ¿no? Que compitieron al final en los últimos 2 partidos del Mundial, que les sacó los puntos en la octagonal cuando entraron. Creo que se defendieron bien, encontraron algo ahí con Waston, con Calvo, y ahora creo nosotros, Diego, vimos un poco de esos jóvenes con la sub-20, pues en el UNCAF, ¿no? De los jugadores que entraban, como a Jueson Pene, todos esos jugadores jóvenes que están en la camada de Costa Rica. Yo pienso, como dijiste, ¿no? Ahorita más dinámico, creo que ese, como te dije, ese plus, ese extra esfuerzo, eso de querer llegar primero a una pelota, de tener ese hambre de defender, de dar una segunda ayuda, una tercera ayuda, yo creo que eso es lo que
noté yo en los últimos par de meses con Costa Rica. Y eso que te digo, no los he estudiado yo como pues antes se estudiaba, ¿no? Para jugar contra ellos, pero solo verlo de afuera se ve. Y creo que también la Copa Oro, pues Costa Rica ya algunos jóvenes estaban ahí, como Alcácer, que jugó contra nosotros, a Josimar. Son jugadores que ves que tienen algo diferente, y ahora poder darles esa confianza, uno, y después emparejarlo con el resultado, creo que al profe Alfaro le da un plus anímico, y creo que también te compra, digamos, con los medios, la afición, te da mucho tiempo para poder jugar un 5-4-1 en casa, y que la gente no diga, bueno, están tirando atrás y no salen a jugar y estamos como dicen, ¿no? Ratoneros. Pero no, como dijiste, es una idea que se tiene que plasmar, es una idea de sistema donde los jugadores, un segundo, un tercero, un cuarto, tienen que entender su relación defensiva, cómo van a salir a atacar, quién se va a quedar para el balance, quién es el que corre más el espacio, de dónde va a salir esa corrida. Creo que entre más tiempo le da a los jugadores y puedes sacar resultados con una camada joven, más te ayuda, especialmente entrando a un torneo difícil como Copa América. Perfecto. Nos saltamos al grupo D, ya que en el grupo C no hay centroamericanos, y en el grupo D hay 2, Nicaragua y Panamá. Ambos han cumplido, 6 puntos por lado. Ahora cambio de dinámica o de orden. Gerson, empezamos, te dejo Nicaragua. Lo pudiste vivir y estudiar también en el último proceso. Ahora con diferente entrenador, con Figueroa, chileno, que ha podido seguir el proceso, y que parece que Nicaragua, después de tantos intentos y después de tantos años, parece que esta sí va a ser una Nicaragua que se va a tomar más en serio, que pueda llegar en este nuevo formato de eliminatoria, se perfila para llegar a la etapa final, y que va a ser una piedra dura para cualquiera de los que queden en el sorteo, incluyendo este partido que tienen que jugarse con Panamá para definir el primer lugar del grupo. Gerson, contanos, Nicaragua, esa que pudo ganarle a El Salvador hace unos meses, o el año pasado, ¿cuáles fueron las fortalezas que viste en esta Nicaragua? Un equipo pues muy aguerrido. Creo que es un equipo que se sienten ellos que tienen algo que comprobar, ¿no? Que tienen que comprobar que pueden jugar al nivel de Centroamérica con las selecciones que tienen mayor historia. Creo que yendo a jugar a Nicaragua en esa cancha es muy complicado, algo pequeña, sintética, la afición se siente que está como encima de ti. Nosotros tuvimos el placer de ir. Creo que no fue, digamos, un partido que se preparó con mucho tiempo o con mucha, pues diría, visión de futuro de que se iba a jugar allí, pero al igual es un partido que se tenía que hacer para estas eliminatorias, ¿no? Que te venir hace un par de años, que decías, bueno, vas a tener que ir a Nicaragua quizás en cualquier momento, a tener que sacar un resultado, un empate, un gane, pero como te dije, una selección que ha crecido, que ha buscado talentos de afuera. Se nota el trabajo que están haciendo. Cuando yo estuve allá hablé bastante con la gente de la federación, les preguntaba cómo estaban armando el proyecto, que me dijeron que el gobierno les ayudaba bastante, que estaban construyendo estadios, tenían al mismo tiempo un curso de entrenadores que estaban haciendo con los equipos de la liga. Entonces todo eso te da un buen conocimiento de cómo ellos van construyendo pues el fútbol de ellos y cómo han desarrollado. Y bueno, ahora ves, ya, digamos, saltando a Panamá, ni se diga, ¿no? Lo que está haciendo Panamá, lo que ha hecho con Christiansen. Creo que lo más importante con Panamá fue que pudieron sacar muchos jugadores, ¿no? Al extranjero, y le han dado una buena continuidad al cuerpo técnico, y ahora ves que está dando frutos. Creo que sería fácil decir que después del octagonal sacas a Christiansen, ¿no? Después de no clasificar, teniendo tanto punto de ventaja a Costa Rica y los demás, pero se quedan con el proyecto igual, y yo diría que ahorita pues es una selección que muchos, incluyendo Estados Unidos y México, respetan bastante, pero debo tirar un curveball, como dicen. Ojo con el partido de Guyana, porque yo pienso que Guyana está construyendo algo interesante. Tienen jugadores
que están saliendo de academias en Inglaterra, o sea, segunda o tercera. Y eso para mí no es lo mismo, ¿me entiendes? Estar jugando fútbol en la isla y estar desarrollando en el Championship de Inglaterra o hasta tercera, ¿no? Que es un buen nivel en Inglaterra. Nosotros tenemos un carrilero delantero que juega para Guyana, que ya debutó con el primer equipo acá dos partidos y está negociando contrato con el primer equipo. Entonces, cuando ves eso y ves el primer tiempo que tuvo Guyana contra Panamá, que tiene más tiros en casa de Panamá, que creo que Panamá entró un poco... Se asustó Panamá, ¿no? Con ese partido. Confiado. Tuvieron un susto ahí y ya en el segundo tiempo cambiaron a línea de 4 y ajustaron un poco más, fueron más agresivos, pero por eso te digo, yo pienso que ese partido de Nicaragua-Guyana también puede decidir el segundo lugar, que es interesante. Perfecto, perfecto. Ahora, Tomás, a los vecinos, Panamá, ¿cómo has visto esa evolución de Thomas Christiansen, de, como bien dice Gerson, de su proceso 2022, de no meterse en el Mundial, pero haber tenido tal vez un segundo aire que ha sido espectacular con esa Copa de Oro, que se meten a la final, bueno, que empatan en el grupo con El Salvador, que todavía estaba Gerson como asistente, pero se llegan a meter a la final con México, y ahora empezando esta eliminatoria que tiene un partido un poco difícil con Guyana, pero igual cumplen. ¿Cómo has visto a esta Panamá, Tomás? Sí, yo creo que el 2023 el listón quedó muy alto y al menos ahora en lo que va del 2024 no lo pudo refrendar todavía. Obviamente, el equipo ganó los 2 partidos, en ese aspecto tiene la tarea cumplida, tiene la posibilidad de jugar la Copa América derivado de una gran serie contra Costa Rica, la que vapuleó, pero eso es del 2023. El 2024, de hecho, lo encuentra, recién Gerson hablaba de que en el segundo tiempo contra Guyana pasa de línea de 5 a línea de 4, algo que hace rato que no hacía Christiansen. Christiansen creyó haber encontrado en el 3-4-3, por decir algo genérico, porque a veces lo cambia un poco en el frente de ataque, pero en el 3-4-3, la figura, el dibujo táctico que le había dado tan buenos rendimientos durante el 2023. Y en el 2024 arranca contra Guyana de la misma manera, y tiene que cambiar la figura para poder destrabar un partido que se le había hecho espeso, de local en el inicio de eliminatoria. Ya habían habido algunas señales de que Panamá no andaba del todo bien, pero con Guyana por los puntos, en un inicio de eliminatoria tuvo que meter casi que un botón de emergencia, cuando hace rato no lo hacía. Para mí eso es sintomático. Por otro lado, incluso contra Montserrat, creo que fue el segundo partido, si acá sí, contra Montserrat, tampoco lo destraba tan fácil. Está prácticamente 40, 35 minutos 0-0. A lo que voy con esto es que esa fluidez, esa sincronicidad que se mostraba en Panamá, sobre todo en el medio campo, se perdió un poco. Sumale a eso que el 9 nominal, el nombre que sea, no importa, digo, la figura y el hoy sexto de gol, entonces empezás a encontrar algunas cuestiones que la Panamá tan monolítica, tan certera y de guión tan bien aprendido y ejecutado del 2023, no copia y pega en el 2024. Con esto no quiero bajarle el piso al ciclo Christiansen en absoluto, ni a Panamá, que para mí tiene un gran equipo, pero el nivel actual de Panamá no es el mismo que como cerró el 2023. Y incluso ellos lo saben. No se van a engañar con que ganaron los 2 partidos de la eliminatoria contra rivales que, si bien Guyana le podemos dar sus atestados, la realidad es que los papeles son rivales menores. Y de vuelta, es otra selección que tiene mirando ya de frente, antes era lateralmente, la Copa América y los rivales que le tocan. Entonces, tal vez todas esas garantías y certidumbres que entregaba Panamá el año pasado, respaldado por un proceso que venía desde lo que fue la eliminatoria de Qatar 2022, que no clasificó, pero es mucho tiempo de cancha acumulado. En el 2023 había cosechado todo eso. Ahora en el 2024, para mí todavía no termina de carburar del todo. Esa es la sensación que me da futbolísticamente hablando. Panamá. Sí, estamos en sintonía los tres y qué interesante va a poder, antes de que pasemos a los 2 países que nos restan, poder ver a esta Panamá y a Costa Rica en Copa América, ¿no? Esto sí, definitivamente que va a ser una medición importante para tanto Gustavo Alfaro como Christiansen, de poder medirse con rivales de otro nivel, de otras latitudes, y que no dudo que van a ser buenos partidos. Ahora, iba a decir de Nicaragua, Diego. Perdón, adelante, Nicaragua. Sí, decime. ¿Qué has visto de Figueroa? Porque sí, lo de Nicaragua ha sido fluctuante, porque cuando Henry Duarte agarró en el 2014 y hasta el 2020 fueron casi 6 años de su ciclo, Nicaragua levantó, creció, empezó a encontrar como una base sólida. Después, cuando se fue Henry Duarte y otras, la pandemia y algunas cosas más, este proceso medio que se estancó, se amesetó. Y ya con el fantasma Figueroa parece encontrar
como otra vez un vaso comunicante con aquello que había sembrado Henry Duarte, con el agregado de lo que decía Gerson del factor gubernamental, del impulso de la liga local, un Real Estelí que ha sido protagonista en Centroamérica. También hay que agregarle algo no menor. La Federación Nicaragüense se ha encargado de empezar a escautar talento que pueda ser elegible por Nicaragua. Hoy hay muchos futbolistas que no han nacido en el país, pero que tienen la tendencia y por ende la posibilidad de ser escogidos por la selección para que participen. Y eso también ha sido un factor diferencial y un valor agregado que le dan a su selección. Entonces, como para empezar a reunir varios factores que pueden explicar el momento actual de una selección que en lo futbolístico hoy es competitivo y competente, hace 20 años eso no pasaba, pero también tiene el gran desafío de encontrarse con escenarios donde pasa a ser favorito. Yo no sé cuántas veces Nicaragua en el fútbol se ha sentido favorito y tener que imponer condiciones. Bueno, hoy Nicaragua se encuentra ante ese escenario, al menos contra ciertos rivales, ¿no? Y, por ejemplo, ahora tiene casi que la obligación de pasar de ronda. No pasar sería un fracaso. Hace 20, 30 años nadie le hubiese exigido eso. Hoy también, y cambiar el traje de decir, bueno, somos un equipo reactivo, si perdemos no pasa nada, tenemos que proponer y ganar, porque si el perder nos trae consecuencias, cambia. Y para mí hay un manejo de cómo te tiene que entrar la cabeza de equipo chico, equipo grande. Y para mí ese es el gran desafío que tiene Nicaragua, además de lo futbolístico, ¿no? Buen punto, ¿no? Ese rol todavía no lo han podido llevar y esta va a ser la primera eliminatoria en la que van a tener que, o ya lo empezaron a tomar. Definitivamente, creo que va a ser interesante, que sí ayuda el tema de cómo los clubes han podido mejorar también. Sí creo que como el Real Estelí ha llegado a jugar partidos durísimos como en Liga Centroamericana de CONCACAF, tanto como en CONCACAF con América, le puede ayudar a que buena base de esos jugadores están en selección y les ha permitido empezar a vivir y respirar otro mundo, otro nivel de partidos que no estaban acostumbrados y a los cuales se van a enfrentar, ¿no? Ese partido con Panamá y ese partido hacia adelante, si se llegan a meter a la siguiente ronda, van a ser partidos los cuales no han vivido todavía. Y el rol que mencionaste definitivamente que va a ser interesante ver cómo reaccionan y cómo lo asimilan. Ahora, pasando al penúltimo, Guatemala de Tena. Definitivamente para mí es el grupo más duro y a donde uno de Guatemala, Jamaica o Dominicana va a sufrir la decepción de quedarse en la primera ronda. Todavía solo me enfrentó Jamaica con República Dominicana, pero a Guatemala, del que queremos analizar y hablar, no se ha enfrentado ni a Jamaica ni a República Dominicana. Le quedan los dos huesos durísimos todavía para jugarlos. Gerson, ¿cómo has visto a esta Guatemala de Tena? ¿Qué has visto que ha sido sus fortalezas y dónde ves que puede tener un poco de peligro a flaquear? Pues mira, como dijiste, ¿no? Cuando han jugado con los rivales que jugaron esta jornada pasada, te esperas que Guatemala pues sea protagonista, que tenga que proponer, que tenga que ir a marcar gol. Pero va a ser interesante ver cómo juegan contra Jamaica y la República Dominicana, ¿no? Creo que Tena, la historia de él es más cauteloso, dejar que el rival cometa un error, vivir más de las transiciones, defenderse. Creo que lo que Guatemala hace muy bien es cuando tienen la confianza, cuando tienen los resultados detrás de ellos, cuando tienen la afición, te entran, te muerden, corren, batalean, luchan, ganan pelotas, salen rápido en la contra. Y igual, Diego, tú viste la selección de ellos cuando no vienen así, anímicamente, y te regalan muchos espacios, te dejan jugar, no tienen esa mordida, y eso causa que tú les puedas generar más, ¿no? Pero a diferencia, como lo vimos en la Nations League y clasificar a Copa América nosotros en septiembre, vas a casa de ellos, es difícil jugar. Difícil jugar en esa cancha, una cancha que no está, diría yo, hecha para que juegues a ras de piso mucho, bien pesada, y le viene bien a ellos por la forma de cómo quieren jugar, ¿no? Desde que tú pierdas la pelota, que te puede agarrar en contragolpe. Entonces yo pienso que Tena no va a salir de eso. Y creo que de ahí ellos van a tener que encontrar la solución, especialmente diría contra Jamaica, que tiene jugadores de mucha fuerza, velocidad, que atacan, que se meten atrás de la espalda de tus defensas. Entonces va a ser interesante ver. Ya lo vimos un poco en la Copa Oro,
cuando jugaron, ¿no? Jugaron Copa Oro el año pasado, y República Dominicana con Marcelo Nebelev, que conozco yo también, han hecho un buen trabajo, una buena labor de buscar jugadores no nacidos en la República Dominicana, de estar en España buscando jugadores. Imagínate, solo pensar de la gestión del entrenador de la República Dominicana viajando a España a ver entrenos, a hablar con jugadores, a ir a Inglaterra. Ya estás hablando de otro nivel, ¿no? Sí, otra visión. Diego, ¿no? tú lo De sabes, otras herramientas. otra visión a lo que estamos nosotros acostumbrados, de poder ir a otros países a ver de cerca al jugador a entrenar para saber si te va a entrar a tu sistema. Entonces, agrégale esas piezas y yo pienso que ese grupo se complica. Y no sé, te digo, Guatemala también lo ha hecho, ¿no? Crédito a ellos que han traído jugadores de New England. Tienen el jugador jovencito, tienen Olger. a Aaron de Olger. DC United, sí. Rubio Sí, Rubín, sí, Natanael, que juega en la Championship. Que ya está en segunda. Entonces, mira, todo eso es un plus para Guatemala y le ha cambiado bastante la dinámica del equipo a comparación a lo que tenían en el 2022, diría yo. Tomás, de tu lado, ¿cómo has visto a Atenas y a Guatemala? Sí, creo que Guatemala, bueno, gana, cumple de vuelta el equilibrio contra los rivales como para no tirar campanas al viento, pero bueno, hace 9 goles, no le convierten. Siempre en los equipos, ustedes lo saben también, uno se aferra a buenas sensaciones como para poder construir la narrativa y también a partir desde ahí corregir o mejorar. Vos me decís, soy Tena, miro a mi equipo, digo, gané los 2 partidos que tenía que ganar, metí 9 goles, no me convirtieron, es una buena base como para enfrentar a los 2 rivales más complicados después del grupo, que comparto que Jamaica, bueno, tiene sus pesos pesados que juegan la mayoría de Inglaterra, y lo de República Dominicana, que viene dando pasos agigantados, evolutivos enormes en el último tiempo. No sé si le va a dar para esta eliminatoria, pero tenemos el caso prototípico que en el Sub-20 clasificó al Mundial y dejó afuera, en los Juegos Olímpicos, va a ir a los Juegos Olímpicos. Sí. Y dejó Dejó fuera a nosotros, dejó fuera... Muy importante. No me recuerdes. Bueno, pero está bien, para ustedes es doloroso, para Costa Rica lo mismo, pero es la muestra concreta de que ahí hay un proceso y un proyecto. De hecho, estaba acá repasando el nombre porque no me acordaba. Estoy viendo que Michael Zambarato es un argentino que jugaba en la segunda división de Argentina y lo capturaron para que juegue para República Dominicana. De hecho, ahora juega en la liga local, creo que en el Cibao. Entonces, a esto que ustedes decían de estar atentos y con el radar despierto de dónde puede haber jugadores elegibles, también han expandido el horizonte y fueron a Argentina. Yo no sé si hoy les va a dar para clasificar o para entrar a un mundial, pero como dicen ustedes, la sintonía federativa, institucional y de cuerpo técnico ya está con una mentalidad de otro nivel. Entonces tal vez nos metimos un poco en República Dominicana, pero también como para poner un contrapunto de que el que pensaba que iba a ser Jamaica y Guatemala algo fácil, no tanto. Y lo de Guatemala quería agregar también, además de esa cuestión numérica que expresaba de los goles a favor y en contra, creo que lo que le aporta un Tena, desde su experiencia, es esa posibilidad de interiorizarle a los jugadores el nervio competitivo, de no bajar la guardia, de estar atentos porque es una eliminatoria, de que no hay momentos para relajarse, para jugar al trotecito, que por momentos en Centroamérica tenemos esa cosa de el manejo cansino. Bueno, creo que Tena les puede aportar esa tensión competitiva constante, sobre todo cuando les toque jugar contra otros rivales. Así que creo que lo de Guatemala también, qué importante es ver en nuestras latitudes procesos que se han sostenido en el tiempo, ¿no? Y que también los técnicos puedan tener la posibilidad de trabajar, de conocer los futbolistas, de conocer el ambiente, de ganar espalda para poner talento joven. Porque cuando vos no tenés espalda, recurrís a lo habitual y a lo seguro. Bueno, cuando ya trabajaste mucho tiempo, desde el conocimiento y del respaldo que te da los resultados, empezás a buscar chicos. Bueno, todo eso. Guatemala fue al Mundial Sub-20, también como para poner ahí en contexto al que se disputó en Argentina. Entonces hay bases que también se están sembrando, y me parece que es interesante lo de Guatemala, que es un gigante dormido, porque ustedes saben que la liga guatemalteca tiene equipos importantes, hay buen dinero, y tal vez eso no replicaba y no reflejaba del todo en la selección. Y ahora empieza a ver como un brote verde, que hay que ver si después logra del todo florecer. De acuerdo ahí con Guatemala, y de mi ángulo lo veo desde esa parte, de cómo el ecosistema de federación está teniendo una gestión muy diferente, y que a ver si lo pueden capitalizar a nivel de selección absoluta, pero que lo están haciendo muy bien en la estructura hacia abajo, ¿no? Desde ese Mundial Sub-20 que
que de casualidad la selección de Gerson le metió 5-1 a esa selección de Guatemala, pero termina clasificando la selección de Guatemala. Ahora son campeones centroamericanos en sub-15, en sub-16 y sub-19. Guatemala. Y la selección sub-15 y sub-16 es la misma, ganó el año pasado 15, este año ganó la 16, pero esa selección ha tenido giras en Europa. Fue a Madrid a jugar contra Rayo Vallecano, contra Getafe. Todo esto no es algo muy común en selecciones juveniles centroamericanas. Lo ves más en México, en Estados Unidos, que lo hacen todos los años para todas sus selecciones juveniles, pero Guatemala está empezando a cambiar bastante el método de cómo estaban gestionando como federación, las herramientas que están dando a los cuerpos técnicos, tanto en selección absoluta con la gestión de los jugadores que ya mencionó Gerson, que han traído, que no son nacidos en Guatemala, como la construcción y la formación en selecciones juveniles. Están compitiendo a otro nivel y que no sea casualidad que se metan a más mundiales juveniles. Acordemos que el sub-17 ahora es de 48 plazas, va a tener 8 plazas para CONCACAF. Entonces, es una oportunidad grandísima para después pensar en estas eliminatorias de selecciones absolutas, ¿no? Teniendo jugadores que hayan podido pasar por esa bendición de jugar mundiales juveniles. Ahora Guatemala tal vez no los tiene, pero sí está construyendo una selección competitiva, pero le tocó un grupo durísimo que tiene que probar que le puede ganar a República Dominicana y tiene que cerrar en Kingston con Jamaica. Vamos a ver cómo los de Tena logran gestionar eso. Y bueno, pasamos a la última de los grupos y es El Salvador. Aquí voy a cambiar ¿Sacaron la mochila? el orden. Voy a cambiar el orden y vamos a hablar con Tomás y vamos a cerrar con Gerson de El Salvador. Definitivamente, Tomás, había una mochila grandísima que yo lo he dicho y lo voy a repetir aquí. Yo no siento que ese sea el enfoque principal. A mí me preocupa mucho más lo poco que vimos en estas primeras fechas, que la racha que se tenía. Son las formas, y que de hecho es la única selección de Centroamérica que no tiene 6 puntos de 6 posibles. La única que se quedó un poco corta con el resultado, y en casa empata con Puerto Rico y bueno, después sacamos un resultado positivo, pero como dijimos, ¿no? Estos rivales, sacarle a San Vicente un gane en una cancha neutra, bueno, si no lo hacemos, yo le digo a muchos, mejor veamos boliche o badminton y hagamos otra cosa. Pero Tomás, desde tu ángulo del Salvador que viste en ese amistoso allá en Costa Rica, a lo que has podido ver o a lo que has podido percibir desde la racha, desde las formas, ahora El Salvador está empezando a jugar con una línea, un 3-5-2, un 5-4-1 por momentos, pero sin formas, sin tenerlo claro. ¿Cómo lo has podido ver? Sí, me quedé pensando porque yo les hacía el chiste de lo de la mochila, pero en realidad los partidos sin ganar, los 2 años sin conseguir victorias, termina siendo como la punta del iceberg. No hay que verlo como el lugar definitivo de todo, sino como el lugar para empezar a escarbar y encontrar los por qué y los cómo se llegó a eso, ¿no? Que a nivel periodístico muchas veces queda como rimbombante y hasta estridente decir, se cortó la racha o la racha de 2 años. El problema es que eso condensa y contiene un montón de problemáticas institucionales, federativas, de formas, de cambio de entrenadores. O sea, hay todo un montón de cuestiones que terminan generando la consecuencia que es tantos partidos sin ganar. Y yo creo que El Salvador evidentemente cambia de técnico, cambia de sistema, pero todavía lo que es el juego aceitado, el funcionamiento, que el jugador haya introyectado la idea para después expresarla en terreno de juego, no se encuentra. Está como pastoso, obviamente que hasta con miedo y cierto dubitativo por el hecho de decir, bueno, si no le ganamos a tal rival. Después de lo que pasó con Bonaire, creo que ahí termina siendo realmente un impacto emocional importante, y que al final yo entiendo lo que vos decís, Diego, de, bueno, es San Vicente, cancha neutral, si no le ganamos, apague y vámonos, pero necesitaban destrabar esa cuestión también, ¿viste? No quiero decir que automáticamente la mejor versión de El Salvador vaya a surgir después de esto, pero creo que lo que pasó con Bonaire fue tan elocuente y tan dañino para la psique del jugador y del entorno que necesitaban ganar. Ahora viene la parte de las formas. Para mí la línea 3/5 es indiferente desde el momento que el jugador no se puede pasar la pelota con un compañero, o si lo hace muy lento. Por momentos yo lo veo con una tenencia muy parsimoniosa. Necesitas cambiar de ritmo. Lo que pasa es que para cambiar de ritmo
tenés que tener confianza, tenés que tener movilidad, tenés que entender qué viene después. Hay una serie de cuestiones que se empiezan a concatenar con jugar más rápido que todavía no están saldadas, me parece, en El Salvador. Por más que Dóñiga le quiera meter mano, hayan hecho amistosos fuera de fecha FIFA, no funciona. Ustedes me dirán mejor si tiene que ver con trabajo o calidad de los futbolistas, que también puede ser que no esté el recurso. No lo sé, ustedes me dirán. Mira, un buen análisis para estar así lejos, definitivamente, y has tocado puntos importantísimos desde la parte de gestión, ¿no? Como bien dijiste, ¿no? Cambio en el comité de la federación, cambio en dirección deportiva, 3 entrenadores en menos de un año, un nuevo sistema, y todo esto en el peor tiempo posible, en la entrada a la eliminatoria al Mundial 2026, el cual va a ser el más accesible para cualquier país de CONCACAF en la historia. No estoy diciendo para El Salvador, sino que para todos los que hemos ido analizando de Centroamérica, incluyendo las islas, quitando a Jamaica, Trinidad, que pueden ser. Bueno, ahora hablamos de República Dominicana. Este es el momento. Y para nosotros, después de haber tenido un proceso que nos metimos a la última fase para Qatar 2022, todos estos pasos extradeportivos, contratiempos que hemos tenido en el peor timing posible para llegar al pie de la eliminatoria, el cual empezamos con el pie izquierdo. En casa contra Puerto Rico, que si bien, ha jugado un poco diferente y tiene algunos jugadores que están en MLS, a Jeremy de León que está en el Castilla. A ver, no, hemos jugado contra Estados Unidos, que tiene todos los jugadores en Europa, y hemos competido. En papel era un rival que tenía que haber sido más accesible, jugarlo en casa. Y El Salvador, como dijiste una palabra, pastoso, sin ritmo, nos encontramos con un empate que se agrega al otro empate. Aquí la prensa le ha dado poca importancia al que tú dijiste de Bonaire. Yo decía, ese ha sido uno de los peores resultados y partidos de nuestra historia. O sea, un rival de Liga C de CONCACAF en Washington, buen campo. No es un campo que fuimos a visitarlos al Caribe, que es alto, que es grueso, que es pequeño, se van a meter atrás y es difícil. No, jugamos en el estadio del DC United, en condiciones espectaculares para poder jugar al fútbol, y empatamos con Bonaire. Y tiene que ver con lo que ya me voy a pasar a Gerson, pero que dijimos, ¿no? Con el nuevo sistema, y que no es solo culpa del entrenador, es cómo se está interpretando este sistema con los jugadores. Ahora, Gerson, no hay una persona que probablemente conozca más esto que tú, de primera mano. Ahora lo estás viendo como un aficionado, como un salvadoreño más, que queremos que nos vaya bien, pero alguien que conoce a los jugadores, que conoce la región, que conoce las islas, que conoce Centroamérica. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué ves que hace falta dentro de la selección y por qué nos está yendo tan mal en estos resultados con Bonaire, con Puerto Rico en casa? ¿Qué se está viviendo? ¿Qué está pasando? Pues mira, sabes, como sabes, ¿no? Tú estás en el entorno, lo has visto. No es fácil, ¿me entiendes? La expectativa que viene con la selección de El Salvador, especialmente adentro de El Salvador, ¿no? Con cómo lo ve la gente, cómo lo ve la prensa. Creo que esa racha que se iba contando, para mí, bueno, si lo ves de blanco y negro, sí es racha, ¿no? Pero creo que en el proceso, digamos, nosotros que íbamos construyendo el equipo para esta eliminatoria, estaba viendo qué jugadores te iban a funcionar. Hablaste del partido de Nicaragua, que llevas diferente perfil de jugadores. Pones a Rudy Clavel en una posición que no lo habías puesto todavía para ver cómo funciona. Entonces vas tratando de construir algo, ¿no? Entonces en esa racha te incluye 2 partidos contra Estados Unidos, te incluye partidos contra Costa Rica, te incluye partidos contra Panamá, y estás hablando de partidos que estás empatando, no estás perdiendo, ¿no? Y agrégale Japón, a Corea del Sur, que también empatas. Entonces, para mí, como dijo Tomás, esa presión de ir contando los partidos como si has perdido 23 partidos, creo que al jugador le pesa, ¿no? Le pesa el cuerpo técnico. Después de que nos vamos nosotros, esperas que con el cambio de técnico el equipo va a resurgir y que va a venir más confiado, y otra vez se saca 2 empates otra vez con Martinica, que dices, bueno, ¿cómo es posible que estemos perdiendo y empatando con Martinica? Pero volvemos siempre a lo mismo, ¿no? La dinámica del jugador y la velocidad que el jugador necesita para jugar más rápido, para presionar. Tienes que tener una buena base, y pienso que todavía falta alguna de estas cosas con los jugadores
que está en El Salvador, y no es culpa de nadie, no es culpa de los directivos, no es culpa de la federación, no es culpa del jugador. Creo que es falta de prepararnos bien desde los juveniles para tener una buena base cuando vas a competir con jugadores que están compitiendo en ligas importantes, ¿no? Cuando ves a los jugadores de Martinica, ves jugadores en segunda de Francia, ves jugadores en tercera de Francia, eso te pesa, quieras o no, y podemos hablar, no, pero tercera de Francia, segunda de Francia. A mí no me interesa cómo me lo pintes, todavía va a tener un nivel que nosotros en El Salvador tenemos que llegar. Todavía van a tener nutrición, preparación física, gimnasios, ¿me entiendes? Que va a preparar a los jugadores. Entonces, pienso que cuando vimos esta racha y que van contra Puerto Rico, yo creo que pesa esa idea, ¿no? Y sí, agrégale Bonaire, que dices, bueno, ¿cómo es posible que no podamos Bonaire? Pero tienes que pensarlo para mí, de esa presión que tiene, que si no ganamos hoy, que si esta no entra y que esta no entra y faltan 10 minutos, y esa presión, yo hablé con algunos jugadores, se siente, ¿no? Y creo que, como dijiste, ¿no? Quitarse la mochila y decir, bueno, ahora, vaya, ya quitamos eso, pero para mí no va a resolucionar, no te va a solucionar mucho, porque tienes que todavía sacarle el resultado a Surinam, y vas a tener esa presión todavía de poder ganarle a una isla que compite en un buen entorno en Europa, porque hasta ahorita creo que desde el proceso de nosotros y el nuevo proceso de Rubén y de Dóniga, creo que nos falta algo ahí, y ojalá no sea así, pero creo que estamos llegando en un punto donde esos equipos ya nos están complicando de manera donde no sé si nosotros estamos físicamente bien para estar al tú a tú por 90 minutos, ¿no? Y creo que eso es algo que nos pasa bastante a la selección de nosotros, que minutos 65, 70 caemos, ¿no? Y lo vimos muchas veces con Costa Rica en Copa Oro, lo vimos bien 62 minutos. Panamá, ¿me entiendes? Todos esos partidos que ves de la región nuestra, creo que ahí es donde estamos cayendo, y ojalá se pueda hacer algo con los jugadores, porque tienes un año para los próximos partidos de eliminatoria. Antes, tengo que tocar un poco más la parte táctica y sistema. Tomás habló de cómo Costa Rica, en el partido que se le traba en casa, perdón, estamos hablando de Panamá. Panamá se le traba el partido en casa y cambia de sistema Christensen para poder desentramparlo. El Salvador no ha cambiado de sistema ni en el partido con Bonaire, ni con Argentina, ni con Puerto Rico en casa cuando se trabó el partido. Tú habías construido un sistema para El Salvador en el cual da igual si es 4-3-3, 4-2-3-1, a veces se jugó 3-4-3, 3-5-2. Era un poquito camaleón, ¿no? Dependiendo a dónde íbamos y con quién jugábamos, pero siempre potenciando a los jugadores más desequilibrantes en las posiciones que mejor pueden dar, ¿no? Este 3-5-2 o 5-3-1 que a veces está teniendo El Salvador, ¿cómo lo ves, no? ¿No sentís que nos hacen falta los extremos de poder potenciar a nuestros jugadores más desequilibrantes o no? Pues mira, ese es lo que el cuerpo técnico ve o lo que el cuerpo técnico siente que el jugador le puede dar. Eso ya es parte de lo que el míster tenga o lo que él ha analizado con su cuerpo técnico. Pero te lo digo yo el punto de vista mío, y solo porque yo solo sé de lo que he trabajado, lo que he visto, pues para mí Jairo es un extremo y te da mucha ventaja en la banda. Se me ha hecho muy interesante, y Tomás lo puede platicar más, con Leo Mengíbar, que para mí es también un extremo que puedes usar, que entre a los espacios, que pique las espaldas. Entonces se me hace interesante que Leo con nosotros pudo destacar mucho más, y no sé si era porque lo encontrábamos en posiciones diferentes, pero no hemos visto a Leo tener un impacto desde que nos fuimos de la selección. Pero a lo que vas, ¿no? De que, bueno, serán que los jugadores pueden jugar aquí o allá. Siempre hay esa posibilidad, ¿no? También para mí los centrales tienen que poder jugar, y eso era algo para nosotros que siempre fue importante, ¿no? Tener centrales que tengan esa confianza de ir al medio campo, de salir con pelota dominada, de buscar pases entre líneas, de buscar jugadores interiores. Creo que no puedes decir que vas a construir o vas a jugar un juego más ofensivo si tienes tres centrales que son más defensivos, ¿no? Y nada contra
contra los centrales que están jugando ahorita. Creo que tienen sus fortalezas, que defensivamente creo que son sólidos, son aguerridos, rompen, pero para nosotros queremos que jueguen más, ¿no? Entonces eso siempre depende de la idea del entrenador, pero sí, para mí, mira, yo quisiera ver a Jairo más en la banda, porque sé que Jairo en el 1 contra 1, para mí es uno de los mejores en CONCACAF. Lo hemos visto contra Estados Unidos, lo hemos visto contra México. Son jugadores que te rompen esquemas, que te llegan a línea de fondo, que te mandan buenas pelotas. No sé, y aquí Diego, no sé cómo se va a percibir, pero todavía no siento que hay jugador desequilibrante como Joshua Pérez, ¿no? Que está teniendo una buena temporada en la USL, que es un extremo zurdo, que te puede driblar, que te puede ser creativo, te puede entrar entre líneas. No sé si la conexión Pérez ha hecho algo ahí, pero para mí es un jugador que es interesante, que tienes que ver, porque digo yo, ¿cuántos extremos tenemos que estén haciendo cosas así, no? Entonces ya no tenemos, ¿no? Denis Pineda, estás hablando de generaciones, Leo, que está joven. Entonces creo que para competir en CONCACAF vas a tener que tener buenos jugadores en banda, vas a tener jugadores que necesitas jugadores que te hacen diferencia ahí entre líneas, y creo que nosotros tenemos de eso, pero tenemos que encontrarlos y ponerlos tal vez en un lugar donde ellos se sientan más cómodos, pero al final, como dijo Tomás, a veces tienes que consagrarte con la alineación que tienes y vas a jugar la muerte. Y yo me imagino que lo que el Mr. Doniga ha visto es que defensivamente vamos a tener que ser muy sólidos para clasificar un mundial, y si ahorita sacrificas un poco el ataque, creo que la esperanza es que cuando llegues a la otra ronda con tu línea de 5-4-1 bien organizada, puedes estar ahí un 0-0, 1-0 en Costa Rica o en Honduras, y puedes sacar un resultado importante, unos contragolpes, y te metes al mundial, ¿no? Y creo que esa ha sido la apuesta de los técnicos que han venido, para mí, del extranjero o europeo. Cuando llegan a El Salvador, creo que ven una diferencia de nivel y dicen, tenemos que defendernos. ¿Cómo hacemos? Y ya te metes con línea de 5, y creo que Tomás lo aprendió con Panamá, ¿no? Creo que mejor competimos con 5 ese 2023 en vez de 4. Quiero ser ofensivo, pero necesito defender. Pero yo creo que eso es lo que están preparando para el futuro, lo más defensivo. Diego, me gustaría agregar una cuestión, porque tal vez a veces uno se olvida la génesis de las cosas, ¿no? Porque empiezan el trajín de los partidos. Cuando Doniga dirigía Sporting San Miguelito en Panamá, jugaba 5-3-2 o 5-4-1 como sistema primigenio. Entonces, también ahí te das la pauta de que si la Federación de El Salvador va y lo busca, evidentemente conocían de sus formas, o si la desconocían, peor aún, y en la ecuación táctica estaban eliminados los extremos, al menos de cómo concibe el fútbol. E incluso, porque yo lo seguía al Sporting San Miguelito, porque me gusta estar cerca de los equipos de la Copa Centroamericana, cuando cambiaba de sistema pasaba a jugar 4-4-2. Es decir, aún en el plan B también omite a los extremos. Entonces, ahí hay un desfasaje entre el recurso que tenés en El Salvador con cómo concibe el fútbol tácticamente el entrenador. ¿Quién se equivoca ahí? ¿El entrenador que viene con su idea y que ya lo venía haciendo hace un año en Panamá? ¿O el federativo que va y lo busca? ¿O el recurso que no está? Entonces empieza a haber algunos ruidos e interferencias de decisiones que impactan el terreno de juego. Ustedes me están hablando, conocen más, que lo mejor que tiene hoy El Salvador son extremos. Pero el técnico ya desde el año pasado en otro equipo y en otro escenario jugaba sin extremos. Entonces, ¿cómo se entiende eso? Mira, ese es, como dijiste, la génesis, ese es el núcleo de la conversación y lo que a muchos nos gustaría entender, pero ahora como aficionados nos toca analizarlo de fuera, ¿no? Pero dijiste algo muy cierto. No sé los que llevaron a tomar la decisión de Doniga, el cual lo he conocido y lo respeto mucho y me ha caído muy bien. Como persona siento que es alguien muy profesional, muy educado. Pero bueno, estamos hablando de resultados y sistema y de la eliminatoria 2026 y que los resultados no se están dando. Que la idea no está llegando, pero lo dijiste bien. Los que tomaron la decisión en la federación, ¿cuántos partidos vieron de Doniga? ¿Qué estilo pudieron identificar en él para saber si era el idóneo para nuestro recurso humano, para las herramientas que tenemos? Analizando el proceso que tuvimos 2022 más reciente, los extremos eran lo mejor que teníamos para atacar. Fueron los que nos ayudaron a empatar y ganar partidos en eliminatoria, a poder acercarnos
a esa octagonal que teníamos 12 años de no llegar. Y bueno, como bien decís, lo estudiaron. Antes todavía nos equivocamos con De la Barrera, que bueno, estuvo solo 3 meses y llegó Dóniga. Y bueno, exacto, ahora cómo pedimos que estén los jugadores o que jueguen en su posición, pero si el entrenador va a morir con su idea, y la tiene, y al parecer no hay todavía ese plan B, que lo hemos visto en Christiansen, que lo hemos visto en otros entrenadores. No hemos visto a El Salvador todavía en 7 partidos de Dóniga poder tener ese plan B, que estos extremos o que la línea de 3 se pueda volver línea de 4, que podamos tener jugadores en sus posiciones un poco más habituales. No lo hemos visto. Esperamos que en el tiempo que quede podamos tener ese plan B y potenciar a los jugadores en su posición, pero esos solo son supuestos que nos toca ver voy a decir otra, desde Diego. afuera. Sí, por favor. Me quedé pensando, hablamos del sistema. Por ejemplo, Dóniga pregonaba mucho las posesiones largas, el juego elaborado del fondo, la posibilidad de tener una posesión como la manera para hacer hegemonía en los partidos. Realmente hoy El Salvador, por el entorno, por el ecosistema y por el recurso de futbolistas, ¿está para tener la pelota y jugar de pie a pie con jerarquía, aplomo y confianza? Pero ese es el técnico, no es culpa del entrenador, sino el que va y lo busca. Cuando no hay clic entre al menos lo que concibe el entrenador como el fútbol y lo que tiene que afrontar hoy El Salvador. No sé, son cosas que a mí me generan un poco de ruido. Traes un técnico que juega línea 3 con buen pie y después no es lo que necesita la selección. Pero estando en Costa Rica tú, el jugador salvadoreño, ¿lo ven como un jugador defensivo o un jugador creativo? No, yo lo veo como un jugador técnico, pero de ahí a jugar elaborado desde atrás es diferente. Vos podés, por ejemplo, tirar la pelota larga, disputar a partir de la segunda, sí construir buen fútbol. Pero otra cosa es salir con el arquero. El gol con Bonaire es el ejemplo paradigmático. Se la dan al arquero para intentar salir jugando elaborado atrás, sacan del medio. Bueno, qué sé yo, no sé. Estás en un momento complicado, candente. ¿Tenés que jugar con el arquero? ¿Adentro del arco? Para mí no, pero bueno, ya eso es opinión. No, pero bien, buenísima plática, la verdad, con los dos. Les agradezco muchísimo el tiempo. Aquí estoy seguro que pudiéramos quedarnos horas hablando y teniendo más detalles de todo lo que está pasando. Pero lo vamos a tener que terminar y dejar para más adelante. Vamos a ver, nos queda Copa América. En un año volvemos a ver eliminatorias. Y estoy seguro que voy a poder platicar con ambos. Se les agradece muchísimo, pero antes de terminar, tenemos una tradición como última pregunta en el podcast. Siempre pedimos que nos sugieran para nuestra audiencia algún libro, algún podcast, algún documental o película que esté relacionada al deporte, que hayan visto, que hayan leído en el último año, últimos meses, que nuestra audiencia pueda recibir su recomendación. Así que empezamos con Tomás y cerramos con Gerson. Ya, lo estaba buscando porque quiero ser preciso en la recomendación. El podcast Directores Deportivos de Big Data Sports lo hace el periodista Nicolás Rosinski, Directores Deportivos. Espectacular, porque habla con gerentes / directores deportivos de todas las latitudes. Desde equipos de Liga de Ascenso de Argentina con recursos muy escasos hasta gerente deportivo de la MLS, pasando por todo Sudamérica, incluso en Qatar, con la Academia Spire. O sea, transdisciplinario. Tomadísimo y lo escucho, me ha gustado mucho. He escuchado unos hasta con gerente deportivo de la Federación Argentina de Tenis. Además de fútbol, tiene otros deportes y la verdad que buenísima recomendación. Me ha gustado muchísimo. Lo he escuchado con diferentes directores deportivos, tanto de MLS como Europa. Pero excelente recomendación. Gerson, ¿tu recomendación? Me agarraste con sorpresa aquí, pero mira, podcast. Hay uno en inglés que se llama Pitchside Perspective, que es corrido por unos ingleses, pero traen gente muy interesante. Entonces creo que vale la pena si sos entrenador y puedes hablar inglés. Creo que es importante, aunque sepas un poco inglés, creo que puedes agarrar algunas cosas. Traen diferentes temas, como creo que en Inglaterra ahorita hay un entrenador que se encarga de los cambios y trabaja con los cambios que van a entrar al campo, ¿me entiendes? Entonces, tener diferentes perspectivas de lo que está haciendo el fútbol en Europa, muy interesante. Y de ahí, pues tú tuviste a Martín en y el libro, me acordé, perdón que interrumpa, pero dale. Estuvimos en Madrid y me dijiste que Luis Pérez
entrenador mexicano, te había recomendado un libro. ¿Cuál era? Sí, también. Andrés Bretones, que tomó el curso conmigo ahí en Bimagistral, tiene un libro que se llama Los Espacios Indefendibles, que es muy interesante. Y hablé yo con él un poco, le dije yo que cuando lees los libros de el señor Perarnau, que estuvo en tu podcast, sí. Perarnau, Pep habla mucho de un espacio indefendible y lo sigue hablando cuando está con el Bayern Múnich, y lo habla. Entonces, Andrés, muy estudioso, estudió mucho esos espacios y ha sacado un libro que se llama Los Espacios Indefendibles. Andrés Bretones, que incluso fui a España a comprarlo y no lo tenía, habían vendido demasiado, y vienen de Argentina, me dijo, así que me dijo que cuando saliera una copia me iba a mandar uno, pero y tampoco está, tú sabes, digo que yo leo por Kindle y no tienen la copia electrónica, tampoco, no existe, entonces solo es por libro, entonces estoy esperando yo todavía para leerlo bien, pero sí es un libro que muchos me han recomendado, así que para entrenadores creo que es algo interesante a leer. Perfecto, señores, yo dejo la mía. El libro que yo recomiendo se llama Sports Gene, de genética, de David Epstein, que habla acerca de detalles de todo lo que tiene que ver con el rendimiento, con el alto rendimiento de atletas, desde el mes en el que nacen, desde cómo son formados, desde la educación que reciben en casa, hasta en qué momento especializarse o cuántos deportes hacer para poder ser un sobresaliente en un deporte. La verdad que habla mucho de la ciencia detrás de la genética de los deportistas de alto rendimiento. Así que esa es mi recomendación. Le agradezco mucho, Gerson y Tomás. Un abrazo fuerte hasta Chicago y hasta Alajuela. Les deseo lo mejor a ustedes en sus profesiones y les agradecemos mucho a ustedes por escucharnos. Esto fue High Performers, un podcast de H Sports. Buenas tardes a todos.